Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de un espacio de Horizonte, que no es más que una iniciativa que puso en marcha la Revista Mediterránea de Comunicación bajo el formato de webinar monográfico y temático, cuyo objetivo es difundir y dar visibilidad a fines. Lo que es Horizonte Mediterráneo, al fin y al cabo, es una interacción virtual entre quienes han coordinado y quienes han publicado cada monográfico. Sois, al fin y al cabo, todos y todas expertos y expertas con intereses en común, con intereses investigadores compartidos, y consideramos que estos pequeños espacios virtuales podían contribuir al desarrollo no solo del avance del conocimiento, sino también al desarrollo de proyectos futuros. Bien, no me quiero detener mucho. Lo que sí que me gustaría es agradecer, en primer lugar, a los tres coordinadores, a Francisco Fernández Beltrán, a María Josep Pico Garcés y a Tania Ovariachi, por haber llevado a cabo esta labor de coordinación del monográfico, y también, por supuesto, a todos los autores y autoras que han participado en el mismo y a todo el equipo de revisión, tanto interno como externo, que han hecho posible el desarrollo no solo de la publicación del monográfico, sino también el sentido de que estemos hoy aquí. Bien, no me quiero detener en exceso. Hoy hemos tenido la mala suerte de que algunos compañeros y compañeras no han podido acompañarnos. Son fechas malas, son fechas complicadas. Y bueno, hemos intentado encontrar el hueco en el que podía haber más disponibilidad. Esperamos que en el futuro, si volvemos a hacer un pequeño encuentro de este tipo, pues que puedan sumarse aquellos autores y autoras que no han estado presentes. Bien, sin más, me gustaría presentar a los dos coordinadores del monográfico que nos acompañan en esta sesión. Tania no ha podido estar, tal y como nos informó, pero sí que tenemos con nosotros a Francisco Fernández Beltrán, que es profesor titular de la Universidad en el área de Comunicación Audiovisual y Publicidad y director del máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación en la Universidad Jaume I de Castelló. Ha trabajado como profesional de la comunicación durante más de 30 años en el sector público y privado, actividad que compaginó con la docencia a tiempo parcial hasta su incorporación como profesor e investigador a tiempo completo en la misma UGI en el año 2022. También ha sido profesor invitado en diversos programas de posgrado en la Universidad de Valencia, de Barcelona, en la Católica de Murcia, en las Américas de Ecuador, la Peruana de las Ciencias Aplicadas y del Valle de México, entre otras, y además ha participado activamente en múltiples asociaciones profesionales, como en la Unión de Editoriales Universitarias Españolas o en la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación Adcomunica. Sus ámbitos de especialidad son la comunicación corporativa y las nuevas tecnologías, también las relaciones con los medios de comunicación, la comunicación de la ciencia y la convergencia de la gestión ética y la comunicación en las organizaciones. Por otra parte, tenemos a María Josep Pico Garcés, que es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Cardenal Herrera CEU y doctora por la Universidad de Valencia, investigadora del Grupo Ítaca y profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Jaume I de Castelló. Imparte clases en el grado de periodismo y coordina el módulo de periodismo ambiental del máster en comunicación científica, médica y ambiental de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Combina su actividad docente e investigadora con su trabajo como periodista ambiental en el organismo autónomo municipal de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana del Ayuntamiento de Valencia. Entre sus proyectos más recientes destaca la dirección técnica del Living Lab sobre videojuegos, arte y cambio climático desarrollado en la propia UGI. Sus áreas de especialización son la comunicación de medio ambiente, la sostenibilidad, el cambio climático y también las nuevas narrativas transmedia para la comunicación científica en la era digital. Solo puedo daros las gracias, María Josep y Francisco, por acompañarnos en este espacio y sentiros libres para organizar este webinar como consideráis. Todo vuestro. Pues perfecto, Tatiana, pues muchísimas gracias. Y bueno, en primer lugar, en nombre propio, pero también de mis compañeras en la edición de este monográfico, queríamos aprovechar para agradecer a la Revista Mediterránea de Comunicación la oportunidad que nos ha brindado de abrir un espacio de debate sobre un tema que, como ahora veremos, es muy amplio, tiene muchas perspectivas, se puede abordar desde muchos espacios de investigación y que, por desgracia, todavía pues, está un poco en pañales, si se me permite la expresión, ya que es un campo todavía muy emergente, en el que, como veremos, hay investigaciones
punteras, sobre todo las que hemos podido recoger en este monográfico, pero que cuentan todavía con muy poco recorrido académico en el sentido de una fuente consolidada desde el punto de vista de los estudios. Por tanto, gracias, porque creo que este monográfico va a marcar un punto de referencia en todo lo que tiene que ver con la comunicación para la transición ecológica y la economía azul. Y gracias especialmente pues, a la profesora Victoria Tur y a la profesora Tatiana Hidalgo por todo su apoyo. También a Jesús Segarra por su colaboración en este proceso. Bueno, nosotros cuando nos planteamos este monográfico estábamos embarcados en un proceso congresual. Organizamos un congreso en la Universidad Jaume I de Castellón en noviembre del pasado año que llevó por título Primer Congreso Internacional para la Comunicación a favor de la transición ecológica y la economía azul. Le denominamos con el acrónimo BlueCom, sintetizando en ese acrónimo ese esfuerzo de desarrollar una comunicación que promoviera, por un lado, una conciencia ciudadana y, por otro, desarrollara un ejercicio informativo importante para que la sociedad conozca el momento crítico desde nuestra perspectiva en el que nos encontramos y la necesaria reflexión colectiva. Y en ese momento, cuando nos planteamos el Congreso, decidimos abordar el trabajo de cómo la comunicación tiene que desarrollar un papel central en todo este proceso de transición ecológica en el que nos encontramos inmersos como sociedad y como planeta, y cómo la comunicación es transversal en toda esta actividad. Y para poder hacer un abordaje un poco sistemático decidimos agrupar las comunicaciones y también los ejes temáticos del Congreso y, por tanto, de este monográfico que está muy relacionado con el mismo en tres grandes conjuntos. Por un lado, intentamos abordar lo que es la comunicación desde el punto de vista más periodístico, más informativo, para acercarnos al proceso de la comunicación para la transición ecológica desde la perspectiva de los medios, cómo los medios están informando sobre este proceso tan importante para nuestras sociedades y para nuestro planeta, si se está informando adecuadamente, si tiene el espacio que requeriría dada la importancia del tema, cuál es también el papel de las fake news y de la desinformación en todo este proceso informativo. Y, por tanto, el primer eje está muy vinculado al papel de los medios de comunicación y al papel de la información, y especialmente de la información periodística, entendida esta como una información muy ligada al terreno de la actualidad. El segundo gran bloque que nos planteamos es aquel que está más relacionado con la comunicación corporativa, con la comunicación de las organizaciones. Al fin y al cabo, el proceso en el que nos encontramos de transición ecológica es un proceso que no va a depender en exclusiva de los gobiernos, es un proceso en el que todos estamos involucrados o debemos estar involucrados, la sociedad, los individuos, pero también las organizaciones, las empresas públicas, las empresas privadas, las compañías de todo tipo, y, por tanto, la comunicación corporativa tiene que tener también un papel importante en todo este proceso. Y es, digamos, el segundo gran eje. Todo lo relacionado, evidentemente, con la responsabilidad social corporativa, con la rendición de cuentas en el ámbito del impacto medioambiental, está englobado dentro de esta perspectiva, pero no solo aquello que está relacionado con la responsabilidad social corporativa, sino también con el papel de la empresa y de las organizaciones públicas como agentes comunicadores en cuyos discursos pues, la transición ecológica como tema transversal debe introducirse y tener un papel importante. Y, por último, el tercer gran eje, la tercera gran línea de trabajo y de investigación en el Congreso estuvo muy relacionado con el tema audiovisual, con la perspectiva audiovisual, tanto desde la visión de las nuevas narrativas audiovisuales como desde
cómo esa información audiovisual, que hoy en día es de alguna manera la predominante, sobre todo en las generaciones más jóvenes, puede tener un papel importante a la hora de crear esa conciencia ciudadana y a la hora de transmitir mensajes adecuados para que la sociedad tome partido y actúe frente a los retos que se nos presentan ante el cambio climático. Estos tres ejes se han venido reproduciendo también de alguna manera en los artículos que publicamos en este monográfico y de esta manera tenemos una primera tanda de artículos que abordan la situación de la transición ecológica desde el punto de vista comunicativo con un análisis muy centrado en los medios, y así tenemos el trabajo que luego nos presentará con mayor detalle el profesor Herranz de la Casa sobre la cobertura de la información sobre medio ambiente en medios de comunicación en España entre 2018 y 2021, un trabajo que ha sido firmado también junto al profesor Cantero de Julián. Y dentro de esta línea informativa nos encontramos también con el trabajo desarrollado por las profesoras Carolina Fernández Castrillo y Raúl Magallón Rosa, que analiza el periodismo especializado ante el obstruccionismo climático y, en concreto, el caso de Maldito Clima. Como decía, este es el primer bloque desde el punto de vista de la perspectiva más informativa, más periodística. En un segundo bloque, desde una perspectiva más de la comunicación corporativa o de la comunicación organizacional, tenemos un trabajo presentado por los doctores Paniagua Rojano y Durán Mañes sobre la comunicación de la agenda sostenible en las empresas energéticas y, en concreto, sobre su comunicación en las redes sociales. Hoy en día la comunicación corporativa se desarrolla de manera muy acusada y muy intensa a través de esos perfiles en las plataformas sociales, y el trabajo que nos presentan los doctores Paniagua y Durán pues aborda esa agenda de sostenibilidad de un grupo muy concreto de empresas, que son las energéticas, a través de sus perfiles sociales. También desde esa perspectiva de las redes sociales tenemos un trabajo presentado por los doctores Carrasco Polaino y Piqueiras Conlledo, que analiza cómo la administración pública comunica los ODS para crear conciencia ciudadana a través de la red Twitter. Y por último, en un tercer bloque, abordaría esa visión más desde la perspectiva audiovisual. Tenemos el trabajo que han elaborado las doctoras Lara María Espinar Medina, Sara López Gómez y Lidia Peralta García sobre la transición ecosocial en las cadenas generalistas de televisión en España, la presencia y temática de los diversos aspectos relacionados con este asunto en las cadenas de televisión. Por tanto, creo que tenemos un monográfico muy equilibrado en los tres ámbitos que planteamos en su origen. Un monográfico que demuestra que la comunicación tiene una importancia capital dentro de lo que es el proceso de transición ecológica, pero también un monográfico que nos impela a seguir trabajando y nos anima a desarrollar nuevos trabajos y nuevas investigaciones en este campo, porque el camino que queda por recorrer es todavía muy largo. Y bueno, por mi parte, después de esta primera introducción, quisiera también cederle la palabra a la doctora Pico Garcés, que me acompaña en la edición de este monográfico, por si quiere puntualizar o ampliar alguna cosa antes de que demos paso ya a los autores que nos acompañan, que van a poder explicar con más detalle su labor. Muchas gracias, Paco. Pues nada, yo también reiterar el agradecimiento a la revista Mediterránea y a todo el equipo por el trabajo tan exhaustivo, tan profesional en la revisión y por conseguir este monográfico que, como comentabas, la comunicación ambiental tiene una larga trayectoria, pero sí que en la investigación necesitamos espacios donde consolidar la investigación en el ámbito de la sostenibilidad, que, como hemos visto,
abarca esta transición ecológica desde las energías a los ODS y todos los ámbitos tan importantes en la comunicación digital, como estamos viendo también en estas campañas electorales sucesivas, ¿no? La polarización de los temas que tienen un consenso científico, pero que están ahí, ¿no? en la politización de los consensos científicos. Entonces, creo que es muy importante tanto la publicación de los resultados como el impulso, ¿no? Como decía Paco, esto es un hito, ¿no? Que Mediterránea haga este monográfico y espero que continuemos todas estas líneas y también creemos un grupo, ¿no? Creemos gente, visualizarnos. Para mí ha sido muy interesante ver la cantidad de investigaciones, de proyectos incluso que se están realizando. Entonces, nada, pues, muchísimas gracias y sin demorarme más, yo daría paso a la primera de las ponentes, que es Carolina Fernández Castrillo, profesora de Cibercultura y Transmedialidad del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora del proyecto europeo Iberian Media Research en Fact-Checking, además investigadora principal de un proyecto internacional en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, también de cultura digital y mediática. Carolina, adelante, tienes un PowerPoint, lo vas a compartir. Pues vamos a ello. Muy bien, muchas Bienvenida. gracias. Bueno, primero de todo, enhorabuena a los editores y gracias por la invitación. Quisiera compartir hoy con vosotros, a ver si soy capaz, la presentación del trabajo que he realizado junto a mi compañero Raúl Magallón, que hoy no he podido acudir, y quisiéramos mostraros pues, algunos de los conceptos principales de este trabajo. No sé si podéis ver mi presentación. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, pues como bien decías, este trabajo, esta investigación se marca dentro del proyecto eVerifier, en el que estamos involucrados los dos. Raúl es el responsable pues, de dirigir toda la parte que estamos desarrollando desde la Universidad Carlos III de Madrid. Y dentro de este ámbito tan amplio queríamos detenernos en el concepto de obstruccionismo climático, considerando que ya hemos tenido tiempo pues, para determinar cuáles son las características de los escépticos, de los negacionistas, y consideramos que precisamente los obstruccionistas son los que ahora mismo representan un mayor peligro en términos de difusión de informaciones no veraces para ralentizar todo este proceso de cambio, de transición hacia bueno, pues una situación lo mejor posible, ¿no? Para todos. Aquí hoy, como tengo poco tiempo, sí que quisiera sintetizar de forma muy breve cuáles han sido los objetivos de esta investigación. La idea era contribuir desde el ámbito periodístico a entender cómo el proyecto Maldita Clima, que surgió hace poco, a mediados finales de abril del año pasado, cómo estaba realmente suponiendo pues un cambio fundamental dentro de esa lucha contra la desinformación. Y también queríamos entender en qué consistían esas nuevas estrategias comunicativas para combatir el obstruccionismo climático desde el periodismo ambiental. Con lo cual había 4 puntos que nos interesaban fundamentalmente. En primer lugar, entender cuál era la definición de ese concepto de obstruccionismo climático que se había dicho hasta el momento en relación a esos 2 grandes ámbitos de los que ya teníamos más conocimiento, que era el negacionismo y el escepticismo, para ver cuál era el estado de la cuestión a nivel nacional, pero también internacional, y proponer una definición acorde con lo que considerábamos que representaba realmente la situación del momento. También queríamos abordar cuál era el papel del periodista especializado frente a la desinformación especializada en el ámbito de la crisis climática. Lo que nos proponíamos y planteamos en el artículo es la búsqueda de patrones y estructuras de verificación, también una serie de tipologías de desinformaciones, todo esto para favorecer la identificación, cuáles son esos procedimientos de identificación de las narrativas y actores comunes, para fortalecer, digamos, todo el trabajo común y colectivo, tanto a nivel nacional como global. Por ello, consideramos, por último, importante el presentar un decálogo de buenas prácticas periodísticas frente al inaccionismo y al obstruccionismo climático. En relación a los conceptos clave, hemos visto que hay una creciente polarización en la inteligencia colectiva respecto a temas relacionados con el cambio climático. Consideramos importante el identificar esas narrativas comunes
y el abordar este fenómeno desde un ámbito transnacional. Es muy importante el establecer vínculos y acciones colectivas. De hecho, desde el proyecto en el que estamos involucrados, eso es en lo que estamos trabajando, fundamentalmente desde la relación entre España y Portugal. Con lo cual, la cooperación de periodistas y expertos especializados es fundamental que se haga a escala global, dado que se trata de un problema que no solo nos incumbe a nivel nacional. Y, por supuesto, dentro de este proceso, la alfabetización mediática y climática son dos aspectos realmente esenciales. Yo es de lo que más me ocupo precisamente, de esta parte, y también del ver cómo desde la innovación digital, desde la cultura digital, se pueden establecer nuevas dinámicas, incluso incluyendo también contenidos generados por usuarios. Dentro de este artículo veíamos 3 hipótesis principales. La número 1 está muy vinculada también precisamente con el contexto en el que estamos ahora. Ante una ola continuada de calor, veíamos que las organizaciones de fact-checking no solo verifican más contenidos dudosos, sino que estas verificaciones son también las más compartidas a través de redes sociales como puede ser Twitter. Se produce de este modo una alineación entre la agenda mediática, la desinformadora y la social. La segunda hipótesis consiste en que la desinformación relacionada con el cambio climático se ha vuelto cada vez más global y, como os decía, por tanto, esas narrativas se adaptan a contextos locales en función de acontecimientos y catástrofes geográficas y climáticas. Por último, la tercera hipótesis era que los obstruccionistas establecen narrativas cada vez más variadas al intervenir en la agenda pública con el fin de obstaculizar la concienciación y puesta en marcha de medidas medioambientales. El objetivo aquí no es negar que hay un cambio climático, sino el ralentizar al máximo que esas medidas se pongan en marcha. Esa es la idea fundamental. Dentro de los casos de estudio nos centramos en Maldito Clima y analizamos los 6 primeros meses de existencia de este proyecto, desde el 20 de abril al 19 de octubre de 2022, un periodo en el que hubo 42 piezas informativas publicadas. Nosotros también contamos con la ayuda y con la información que nos proporcionaron sus 2 máximos responsables, Maribel Ángel Moreno y Fermín Grodira. Fue una parte importante de la investigación el poder tener toda esa información de primera mano. Aquí veíamos que hay una creciente preocupación de los ciudadanos españoles para todo el tema relacionado con el ámbito del cambio climático. De hecho, en noviembre de 2022 veíamos que el cambio climático preocupaba aún más que la guerra en Ucrania, con lo cual vimos que realmente era algo de lo que teníamos que ocuparnos y ver de qué forma desde el periodismo especializado pues hay que avanzar y promover nuevas formas de acción. Aquí veíamos que dentro de las consultas que se habían realizado durante el verano del 2022 estaba algún tema que era realmente muy recurrente. Por ejemplo, la repetición de la narrativa "siempre ha hecho calor". Esto era algo que veíamos que se repetía una y otra vez. También la conspiración sobre un cambio cromático en los mapas de la previsión meteorológica para aumentar la sensación de calor, y luego ahora os voy a comentar eso enseñando esta imagen que tenemos a la derecha, y la atribución de la culpa de los incendios forestales a los ecologistas y a la distorsión de las leyes de protección ambiental. Dentro de esa técnica que vemos aquí del cherry picking, que consiste en la descontextualización de informaciones anteriormente publicadas, se selecciona información sesgada que no resulta representativa del fenómeno, pero de esa forma se dice, bueno, tenemos datos que constatan lo que estamos diciendo, ¿no? Como por ejemplo, precisamente el tema del cambio cromático en los mapas de la previsión meteorológica. Lo que pasa es que, claro, la imagen de la izquierda no tiene nada que ver con el contexto de la derecha, pero dentro del obstruccionismo climático se dice, ante situaciones iguales, ahora mismo hay un alarmismo y se intenta pues realmente decir que está mucho peor la situación que antes, cuando en realidad no es así. Y esto se hace a través de un uso de colores llamativos. Sin embargo, hemos visto que realmente es una descontextualización porque no pertenece la información al mismo momento, no se representa en absoluto lo mismo, con lo cual es pues claramente un engaño. También dentro de nuestro trabajo hemos visto que el periodo en el que hubo mayor número de verificaciones el año pasado fue en el mes de julio. De hecho, según nos consta, es el año en el que ha habido pues, una ola de calor más significativa desde que se tienen medidas, desde 1962. También tenemos aquí un mapa que hicimos dentro de las palabras más repetidas en los desmentidos de Maldito Clima, y cuáles son las principales narrativas que se han verificado desde Maldito Clima.
fundamentalmente las narrativas del negacionismo, pero también, como hemos visto, el cambio cromático de mapas fue realmente un tema de gran interés en el año pasado. Vamos a ver qué ocurre este año, porque por desgracia la situación no va mejor, y también tendremos, bueno, como referencia este estudio para ver si alargamos esa investigación y vemos lo que ocurre en este 2023. Por último, dentro del decálogo, a partir de todo lo que hemos ido investigando, estudiando en estos últimos años y en específico en esta investigación que hemos realizado, consideramos que hay 10 puntos a tener en cuenta. En primer lugar, renovar la terminología relacionada con el cambio climático, estableciendo una tipología que distinga claramente entre obstruccionistas y escépticos. También se recomienda publicar en inglés verificaciones que afectan a narrativas globales para favorecer esa interconexión a escala global y que realmente podamos ser más eficaces. También es imprescindible introducir siempre que se pueda fuentes expertas propias que realmente conozcan el fenómeno. La brecha de género en este sentido también es muy importante, que no todos los especialistas sean, por ejemplo, hombres a la hora de acceder a esas informaciones verificadas. También hemos visto, y también dentro de las temáticas que se han abordado en este número especial, toda la parte de redes sociales es fundamental y vemos que es importante pues también segmentar la información, ¿no? A nivel generacional. Dentro de la alfabetización mediática y digital, pues ver en función de la edad, del formato, del lenguaje, cómo se adapta esa información. También el adaptar los mensajes a cada plataforma, medio y tipo de destinatario, el ofrecer nombres y ejemplos concretos, y dentro de las organizaciones de fact-checking consideramos relevante el que se establezcan métricas de difusión de contenidos. Este dato y esta forma de acceder a la información es realmente de gran utilidad también para conectarnos entre todos, identificar patrones comunes. También el dar un mayor protagonismo a los usuarios, por supuesto, como consumidores y potenciales creadores y difusores de fake news. O sea, que esto también de fake news es importante para poder involucrarles en procesos de co-creación, en los que también esté presente el ámbito de la innovación digital. Y por último, el favorecer una mayor cobertura y contextualización de eventos específicos a nivel internacional dentro de la temática. Bueno, por mi parte, eso es todo. Aquí tenemos los datos de contacto por si necesitáis cualquier cosa en relación a la investigación, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carolina. Muy interesante ese decálogo tan esquemático y todas las narrativas que han surgido. La verdad es que esa de la cromática yo no la conocía y también es muy interesante. Enhorabuena por el trabajo y por los proyectos. Muchas gracias. Muy bien, pues si os parece, seguimos con el orden previsto y ahora vamos a abordar el artículo que nos presenta José María Herranz, que es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Comunicación de Cuenca. También es decano de esta misma facultad. Tiene distintos trabajos y artículos publicados que giran en torno a las líneas de investigación que desarrolla, en especial la comunicación y la transparencia en las organizaciones sociales y las ONG, la comunicación empresarial y organizacional, la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible, la innovación, el periodismo especializado en deporte y medio ambiente y el periodismo inmersivo y la realidad virtual. Pues, José María, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Agradecer a la revista, ¿no?, esta actividad y a los editores, ¿no?, tanto a Francisco como a María Josep, que están aquí presentes, el haber dirigido, ¿no?, este monográfico. Yo en estos 5 minutos, ¿no?, que tengo, de alguna manera, además de contar un poquito lo que es la investigación, también voy a plantear un par de retos o de propuestas, ¿no?, que nos hemos encontrado después de hacer este trabajo. Este trabajo es una parte de una tesis doctoral de Juan Ignacio Cantero, que hemos desarrollado aquí en la facultad, y es una línea de investigación que llevamos tiempo trabajando en la facultad con doctorandos a través de artículos, capítulos de libro que hemos publicado, especialmente también centrados en la parte no solo de economía verde, ¿no?, sino también en temas de objetivos de desarrollo sostenible y responsabilidad social, ¿no?, uniendo todos estos elementos que cada vez son más importantes. Y de hecho ahora tenemos también un par de doctorandos que están trabajando en el tema de las ciudades sostenibles y el tema de la aplicación de los ODS o la transición de la responsabilidad social a los ODS
en las empresas. Entonces, yo creo que es un ámbito muy importante a la hora de investigar en estos próximos años. Partimos, como os decía, que es un trabajo, es una parte del trabajo de una tesis doctoral donde se analizan, de alguna manera, unos elementos que el Observatorio de la Comunicación Mediática del Cambio Climático ha estado ratificando, ¿no?, posteriormente, cuando se ha puesto en funcionamiento, ¿no? Es decir, cuál es el proceso mediante el cual los medios de comunicación están abordando todos los temas relacionados con el medio ambiente y especialmente con el cambio climático, ¿no?, que se lleva analizando ese análisis desde hace mucho tiempo a nivel internacional, ¿no?, sobre todo el cambio climático. Se analizaron televisión, se analizó radio, que también se había analizado poquito, incluso en redes sociales, aunque en esta parte de lo que se ha publicado no está la parte de redes sociales, y yo creo que ese es uno de los retos de los que luego hablaré. Y sí que es verdad que el periodo, como sabéis, las tesis pues tienen un principio y tienen que tener un final, y nos pilló justamente con la pandemia, ¿no? El espacio temporal que se analizó es del 2018 al 2021, y la pandemia de alguna manera pues cortó, entre comillas, o fue un espacio de tiempo un poco especial, ¿no?, porque también se habló mucho de medio ambiente y esas mejoras en el medio ambiente porque había menos tránsito de vehículos, las economías se habían paralizado, ¿no? Pero de alguna manera es un año irregular para la investigación, ¿no? Partíamos también de otro elemento, el decálogo de recomendaciones sobre cambio climático, que publica la Fundación ECODES en el 2018 y con el que se comprometen una gran cantidad de medios de comunicación en España, y que de alguna manera plantean, ¿no?, de qué manera se tiene que abordar este tema o cuáles tienen que ser las recomendaciones para poder abordarlo de una manera más eficiente, ¿no?, para conseguir la sensibilización y la concienciación de la población. Y los resultados que arroja en estos primeros años, 2018 y 2019, es que no hay un cambio significativo de las noticias, de la aparición del volumen de noticias, ni de los tratamientos que había habido hasta ese momento, ¿no?, y que los estudios de alguna manera reflejaban. El año 2020 es un poco ese año valle, ¿no?, y luego a partir del 2021 sí que se nota un incremento en la información, ¿no? Y también yo creo que como consecuencia no solo de la pandemia, ¿no?, sino también de lo que decíamos, ¿no?, de esas consecuencias climáticas, a mejor en algunos casos, de lo que había pasado con la pandemia. Y los dos retos o propuestas que yo planteo aquí a todos los que hemos investigado, estamos investigando estos temas, y que de alguna manera son resultados que aparecen en la investigación, es la agenda mediática, ¿no? Nos hemos planteado o llevamos investigando mucho tiempo toda la parte de medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, ahora empezamos a investigar las redes sociales, pero yo me planteo que ahora mismo el consumo de los jóvenes está en las redes sociales, pero ¿en qué redes sociales, ¿no? Y de qué manera se está ejerciendo ese activismo medioambiental, ¿no? Hasta ahora las ONGs tenían un gran protagonismo, que no lo han perdido todavía, pero entre nuestros estudiantes, ¿no?, nosotros que estamos en la universidad y vamos viendo esas generaciones que van llegando cada año, ese activismo pues ya pasa por referentes o líderes como puede ser Greta Thunberg en algunos casos, tanto para bien como para mal, porque hay gente que es una gran seguidora, pero otros que realmente no quieren saber nada de ella, ¿no?, que también es un poco el signo, ¿no?, de la situación en la que estamos ahora de polarización, ¿no?, y de en algunos casos de llegar al negacionismo de este cambio climático. Y el otro reto, la propuesta que plantea es dónde se realiza o cómo se tiene que realizar esa sensibilización y esa concienciación. Decíamos que esa agenda mediática está cambiando y nuestros jóvenes están en otros espacios y consumen de otra manera la información, por lo tanto, a lo mejor deja de ser tan relevante los medios tradicionales como la televisión y la radio para un público como ese, aunque para un público de mayor edad pues todavía tiene cierta repercusión. Pero el otro punto de concienciación y sensibilización tiene que ver con dónde se mueven los ciudadanos. A mí me gusta mucho utilizar una cita de Paul Kinsnord, ¿no?, que es un medioambientalista, escritor, que ha reflexionado sobre todo este tema del cambio climático, de la comunicación, y dice que para cambiar el mundo hay que cambiar nuestros corazones, ¿no? ¿Y de qué manera podemos cambiar nuestros corazones con estos temas para concienciar a la gente?
cuáles son esos espacios, esos ámbitos donde los ciudadanos se mueven cada día y donde realmente hay que hacer eficaz esa movilización, porque probablemente no sean los medios de comunicación, ¿no? Un espacio es el espacio familiar, todos tenemos de una u otra manera, o la mayoría tenemos una familia, un entorno en el que nos movemos, con el que nos relacionamos diariamente. Todos estamos en un entorno laboral o educativo, si son niños o adolescentes, ya sea la universidad, ya sea el colegio o sea las personas que trabajan. Todos nos movemos dentro de un ámbito ciudadano, ¿no? Que estaría dentro de una ciudad, de un pueblo, es decir, nos movemos y nos interrelacionamos dentro de ese ámbito de convivencia. Y luego también hay otro ámbito que hay veces que olvidamos, que es el espacio lúdico, es decir, dónde nos divertimos y cómo nos divertimos y de qué manera esos espacios pueden interactuar para generar esa concienciación sobre todos estos temas de los que estamos hablando hoy. Hay veces que pueden ser las redes sociales, pero otras veces son espacios más físicos, desde un festival de música hasta otros espacios mucho más reducidos, ¿no? Como puede ser un concierto o una actuación en un bar. Entonces, estas dos reflexiones, ¿no? Sobre cómo está cambiando la agenda mediática y de qué manera podemos llegar a sensibilizar y concienciar más allá de los medios de comunicación en esos espacios ciudadanos, yo creo que es uno de los retos que como investigadores tenemos que plantearnos para seguir avanzando en el conocimiento y en las estrategias, ¿no? El planteamiento de estrategias a la hora de concienciar sobre todos estos términos de los que estamos hablando hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María, por vuestro trabajo y felicitaciones, porque yo creo que abre un espacio de reflexión muy necesario y muy oportuno. Sí, María Josep. Sí, no, yo quería felicitarle, no sé si vamos a hacer un debate, pero sí que quería de los dos Sí, al retos. final está previsto que abramos un tiempo de debate. No, porque eran 2 apuntes a los 2 retos pero nada, luego comentamos. Muy bien. Creo que mejor si hacemos las exposiciones y cerramos el debate al final para... Perfecto. Muy bien, pues siguiendo con el orden, María Josep, si puedes presentar a Sara López. Estás muteada, María Josep, perdona. Que me he muteado, perdón. Sí, a continuación tenemos a Sara López Gómez, que nos va a presentar el trabajo La transición ecosocial en las cadenas generalistas de televisión en España, presencia y temática. Es un trabajo de la Universidad de Málaga y la Universidad de Castilla-La Mancha, que firma junto con Lara María Espinar. Es un ámbito muy importante, creo yo, porque todavía, como hemos visto en pandemia, las televisiones están marcando la opinión pública generalista y en pandemia vimos como la gente volvía a las televisiones convencionales, aunque el espacio mediático está muy fragmentado por el entorno digital. Y es un ámbito en el que también me gustaría comentar que no los tenemos aquí a Rafael y a Paloma Piqueras de la Universidad Complutense de Madrid, pero sí que estaría en ese ámbito el comunicar los ODS para crear conciencia ciudadana. Han investigado la red social Twitter desde las administraciones públicas, desde diversos ámbitos, desde diversos perfiles. Creo que son ambos dos trabajos complementarios en ese cambio, ¿no? de la transición ecosocial, la importancia de la ciudadanía. Así que sin más, Sara, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Hola, un saludo para todas, todos. Bueno, yo apenas estoy comenzando este camino, de hecho todavía no he terminado la tesis, voy en el segundo año, la estoy haciendo con este enfoque en comunicación medioambiental y hago parte del grupo de investigación Laboratorio de Comunicación y Cultura de la Universidad de Málaga, que es donde justamente se incluye esta investigación. Entonces, este es nuestro contexto, el grupo surge en 2012 y tiene un indicador de rentabilidad social en comunicación que analiza otras cuestiones más amplias de la responsabilidad social de los medios. Entonces, este trabajo hace parte de ese indicador de rentabilidad social que tiene réplicas en otros países, en Francia, que se están trabajando réplicas en radios también en Colombia. Y bueno, en este caso quisimos analizar el nivel de presencia de la transición ecosocial, entendiéndolo también como una evolución discursiva, ya no tanto del calentamiento global, cambio climático, crisis climática, sino como tal, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta situación de crisis climática y hacia dónde vamos a transicionar, ¿no? Entendiendo entonces como una evolución discursiva en este sentido.
de nuevas maneras, de nuevas formas de plantear una relación más armónica con nuestro entorno y con los seres que habitan el planeta, ¿no? Desde ahí parte nuestra investigación. Entonces, quiero presentar brevemente algunos de los resultados más interesantes y comentar también cómo hicimos la investigación. Esta investigación fue posible gracias a todo el grupo conformado por personas del departamento tanto de periodismo como de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de Málaga, aproximadamente 8 personas. Hicimos un análisis de las parrillas de televisión, de la programación de 6 cadenas de televisión en España. Ustedes ya saben cuáles son, TVE, La 2, Telecinco, La Sexta y, si no me dejo una más, y Antena 3. Entonces, fueron 4 semanas de manera separada entre marzo y abril del año 2021 y en el mes de septiembre también. Entonces, por un lado, analizamos las parrillas de estas cadenas de televisión y por el otro analizamos los noticieros, los informativos. Entonces, esto fue posible a partir de que todas estuvimos pendientes, por ejemplo, a los noticieros, hicimos el visionado de manera directa, teníamos una plantilla en la cual íbamos apuntando previamente establecidos los criterios de análisis, ¿no? Y después pudimos hacer una corroboración de los datos de manera conjunta, que fue importante para verificar y para contrastar realmente cómo estamos entendiendo esas noticias, ¿no? Que también es importante para que no fuera una aproximación tan subjetiva. Entonces, bueno, así fue como realizamos la investigación y uno de los principales resultados que nos encontramos y que es bastante curioso, y es que solamente las cadenas públicas de televisión están abordando la transición ecosocial desde su parrilla de programación. Y aquí voy a compartir algunos programas de televisión que a lo mejor les sonarán. Aquí La Tierra, que es de Televisión Española, El Escarabajo Verde, que es de la 2, El Señor de los Bosques, que también es de la 2, y Reduce tu Huella. En particular, esta cadena de televisión cuenta con la mayoría de los programas, que son pocos realmente, porque también vemos que en ningún caso superan el 4% de la programación total, o sea, con lo cual logramos identificar estos programas de televisión de transición ecosocial, pero sabemos que siguen siendo anecdóticos dentro de toda la programación total de las televisiones, y esto es importante dejarlo claro. Entonces, por un lado, en las parrillas de programación no llegamos a un 2% y en los noticieros tampoco alcanzamos un 4% de noticias medioambientales. También quería comentar brevemente en qué temáticas se enmarcan las noticias medioambientales que encontramos, y es que en su mayoría encontramos temáticas relacionadas con la protección y los derechos de los animales, fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático, protección de los ecosistemas, modelo de uso y gestión de residuos, extractivismo, preservación del mundo rural. Esto como para dar algunas pinceladas del estudio. De todas maneras, hay muchos datos, el análisis es bastante denso, pero bueno, les invitamos a que lo lean y le den un vistazo porque realmente es una radiografía muy interesante de cómo las cadenas de televisión, desde las noticias y desde la programación, están abordando esta cuestión. ¿Qué nos encontramos además, aparte de quienes están hablando de la transición ecosocial? Bueno, nos encontramos que muchos de los sesgos del cubrimiento mediático que se suele dar al cambio climático en España se siguen repitiendo, y estos son viejos conocidos, ¿no? Personalizar las noticias, dramatizarlas con relación a ciertos eventos como las cumbres del clima, personalizarlas con relación a ciertos políticos y ciertas orientaciones políticas. Esto lastimosamente se sigue repitiendo. Y que los sucesos, al fin y al cabo, captan mucha de la atención mediática, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra época de análisis se dieron las elecciones de Madrid, la erupción del volcán de La Palma, no sé si lo recuerdan, y las vacunas del COVID-19. Entonces, de momento, eran como picos de cubrimiento mediático. Surgían estos sucesos y colapsaban o menguaban, mejor dicho, la atención del cubrimiento de la cuestión medioambiental. Entonces, ya como para cerrar un poco con las conclusiones de nuestro estudio, creemos que es muy importante que desde las cadenas de televisión el abordaje a la cuestión medioambiental no solo se limite a lo noticioso, porque los sucesos siempre van a variar, siempre van a aludir a múltiples cuestiones. Tienen que haber programas de televisión específicos dentro de la parrilla, sin importar si las cadenas son públicas o privadas. En este caso, las privadas no tienen siquiera programas relacionados con esta cuestión, porque tienen que generarse estos espacios de creación de sentido desde lo medioambiental. Y aquí retomo un poco las palabras
de José María, la anterior ponente que comentaba desde el aspecto ético, ¿no? De ese cubrimiento de llegar al corazón. Creemos que es bastante interesante porque la transición ecosocial hay que imaginarla y muchas veces cuesta salir de esquemas mentales desde el paradigma económico en el que nos encontramos. Y para eso precisamente creemos que la televisión puede jugar un papel importante, ¿no? En pasar de esta narrativa distópica, catastrofista, hacia la utopía y de lo posible. Entonces, también creemos que es importante abordar la cuestión medioambiental desde los cambios, desde las cosas que se están haciendo, las personas en los territorios cercanos que están liderando esos cambios, para que la gente lo sienta cercano y lo sienta posible. Entonces, esas son un poco como las conclusiones de nuestro estudio. No sé si después tendrá un momento de debate. Vale. Muchas gracias y encantadas de estar en el número, de verdad. Muchas gracias. Yo creo que para estar empezando ya controlas muchísimo las claves de lo que está sucediendo y te tengo que decir que son claves que se repiten hace 20 años. Cuando la gente dice, no, es que ahora va a emerger, pues tenemos una crisis, ¿no? O sea, vamos teniendo picos de comunicación ambiental o climática, pero luego viene una crisis económica, entonces baja, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos esas claves son fundamentales en la presencia en televisión. Paco, pues no sé si queréis empezar ¿queréis que empecemos el debate? Yo creo que podríamos empezar ya, porque quedan dos textos que comentar, porque sus autores no han venido, pero como los he introducido al inicio de la presentación, creo que quedan claros también. Y como además se abordan las perspectivas desde los otros tres, creo que, como te dices, hay algunos casos que son muy incidentes. Podemos empezar este debate, ¿no? No sé, yo quizás por romper un poco el hielo, ¿no? Arrancar las preguntas. Esta reflexión última que hace ahora María Josep sobre los dientes de sierra, ¿no? En el auge de la comunicación ambiental, en el sentido de que hay una emergencia y parece que volvemos a poner el punto de mira, de repente desaparece porque hay otros problemas que aparecen en el imaginario colectivo, en el debate social. ¿Cómo desde la academia, como desde las universidades, podemos mantener o elevar esa base de los picos de sierra para que el debate sobre la transición ecológica no decaiga cuando emergen otros temas, sea de crisis económica, de crisis migratoria, de otros problemas que son también muy acuciantes, ¿no? ¿Qué ejercicio deberíamos plantearnos desde las universidades para darle a la comunicación medioambiental y a la comunicación que crea conciencia sobre la necesidad de tomarnos en serio todo este problema, debemos hacer, ¿no? Desde la reforma de los planes de estudio, quizás, que tiene todavía un peso muy, muy bajo en nuestros planteamientos académicos, en nuestros programas de grado y de máster. Hay escasos programas de máster de formación especializada, pero en el grado prácticamente la comunicación ambiental es muy residual, y desde el punto de vista de la investigación y, por supuesto, desde la perspectiva de la transferencia, ¿no? En la que yo creo que este tema es fundamental, ¿no? Pues bueno, abro el melón, a ver por dónde parece que podemos abordarlo. Adelante, Carolina. Bueno, realmente me parece una cuestión fundamental para los que somos profesores e investigadores en la universidad, pero bueno, también en otros tipos de formaciones. Y desde mi enfoque, desde lo que yo pues, he estado viendo estos años, todo el tema de innovación digital, vinculada también a activismo, creo que tiene buena cabida para el ámbito de la innovación docente, ¿no? El tema de poder lanzar proyectos de innovación docente coordinados, que no se queden solo pues, en una asignatura, en una facultad, sino realmente hacer una red interuniversitaria y que el cambio climático sea una cuestión transversal. Yo, por ejemplo, este año he hecho una actividad que era bastante controvertida y ha tenido pues, difusión a nivel pues, de medios y desde el Ministerio de Transición Ecológica pues, también quieren empezar una línea de colaboración que se llamaba Fake News Makers, que era como para
enseñar a hacer fake news, lo cual era un poco controvertido, ¿no? Haciendo mucho hincapié en que estamos en el otro lado, pero realmente la generación centennial ya está un poco insensibilizada a veces, ¿no? Con todo este panorama. Y entonces era, por una parte, el realizar algo con un punto creativo, también el hecho pues, de llamar su atención y que detectaran, ¿no? Toda esta parte de cómo identificar las noticias falsas, creándolas ellas y ellos mismos, para luego elaborar un decálogo. Entonces también había una parte de co-creación, que era pues los miembros de cada equipo, dentro de cada clase, en relación a otras clases, y que esto también tuviera difusión mediática que la ha tenido. Y esto también les ha motivado mucho, ¿no? Y estaba vinculado también con este artículo, porque lo que yo hice fue hablar de obstruccionismo climático. Lo que yo les pedía, habiendo también entrevistado a especialistas, era que ellos se centraran y ellas en el tema de los paneles solares, porque hemos visto que es uno de los temas que tanto escépticos como obstruccionistas en nuestro país tienen como pues bastante interés, ¿no? Yo intenté documentarme para ver cuál era el tema que podía tener mayor trascendencia y ahí también yo me veo limitada, con lo cual sería importante hacer una red, ¿no? de especialistas que no solo fueran de comunicación, sino de estas áreas. Y a la hora de presentar el proyecto, en las jornadas, sí que surgió pues una red, ¿no? de la Politécnica, que decían, queremos contribuir el próximo año, si lo seguís haciendo, pues para también deciros cuáles son los temas que consideramos de mayor interés para que los exploren. Entonces, si esto lo podemos hacer a mayor escala y sobre todo identificando temas que pueden ser más sensibles, yo creo que ahí también nos ganamos atención por parte del estudiantado. Toda la parte del juego de rol creo que también es algo que favorece todo este tipo de dinámicas y al final, pues bueno, yo creo que la colaboración entre el mayor número de instituciones, ¿no? En mi caso, la asignatura es muy interesante porque es comunicación y participación ciudadana en la red, que es pionera en nuestro país y también a nivel internacional. Tenemos pues mucho interés también por la relación que hay entre comunicación y activismo, con lo cual ahí encaja bien, pero yo considero que es un tema que se puede abordar desde distintos programas y no solo de grado, sino de posgrado y bueno, y por supuesto a nivel de institutos, que toda esa parte, yo por ejemplo la he trabajado mucho desde la Asociación de la Prensa, que teníamos un programa con la Caixa que ya no existe, y, por supuesto, antes incluso de que lleguen a la universidad. Y bueno, eso es un tema que quería compartir con vosotros porque ha tenido repercusión, yo creo que tiene todavía mucho nivel de mejora, pero bueno, por ahí podemos seguir. Me parece muy interesante, Carolina, y estaría bien pudiéramos tener algún espacio donde todo este tipo de iniciativas se conocieran y se compartieran, porque quizás en la línea en la que estás comentando se podrían hacer cosas de co-creación entre varias universidades y de colaboración entre varios centros. Me parece muy interesante. Sara, habías dado la mano. Sí, yo también quería comentar algo relacionado con esto y es que creo que el papel de las universidades tiene que empezar por casa y muchos de los programas formativos ni siquiera incluyen una perspectiva medioambiental. Y no solo, creo que en la comunicación es más evidente, creo que por suerte en otros campos como las ingenierías, pronto esta perspectiva está avanzándose un poco más por obvias razones, ¿no? Más, se le ve como una vinculación más directa, pero en nuestro campo suele difuminarse. Y creo yo que no es, obviamente no es el camino. Entonces, me quiero remitir a un estudio diferente al que está enmarcado pues esta publicación de la revista, y es una encuesta que hicimos en España a estudiantes universitarios del área de comunicación, específicamente de 10 universidades, alrededor de 500 estudiantes, y les preguntábamos cuánto percibía que la información que las universidades les daban sobre el cambio climático, si creían que era suficiente, y por no decir la mayoría, decían que era insuficiente, que querían más información, y no solo dentro de los programas de estudio, sino también dentro de la vida universitaria como tal. Y les pongo un ejemplo. En muchas facultades no hay siquiera, por ejemplo, menús vegetarianos o menús plant-based, alternativas. Entonces, por ejemplo, hay iniciativas de paneles solares o ciertas cosas que se vienen haciendo de huertos urbanos, pero lo básico, que es la alimentación, que sabemos que corresponde a 1/3 de las emisiones de CO2, y ni siquiera la universidad misma
que trata de adherirse a la Agenda 2030, a los ODS, está empezando por casa a hacer esos pequeños cambios. Entonces creo yo que es importante que se incluyan las universidades desde la educación formal, informal, pero también desde el mismo quehacer, ¿no? De cómo funciona la universidad, integrar esto de una perspectiva como más holística. Y también he tenido la oportunidad en algunas asignaturas en las que he podido colaborar como docente de poner aquí este granito de arena desde lo medioambiental, pero de manera precaria, porque vuelvo y repito, dentro de los planes de estudio no se incluye la perspectiva. Entonces, por ejemplo, en la asignatura de creación audiovisual del último año del grado de comunicación audiovisual, los chicos tienen que hacer proyectos audiovisuales de videoarte relacionados con el medio ambiente. Y es una manera de que puedan hablar, ir indagando narrativas y perspectivas audiovisuales, pero nos encontramos con deficiencias muy grandes, y es que primero hay que explicarles qué es la crisis climática, cómo se aborda, cuáles son las causas, consecuencias. Entonces hay muchos baches ahí, ¿no? de conocimiento primario. Y yo creo que los chicos y las chicas sí que están bastante concientizados, sino que muchas veces lo que dicen es como, no sabemos cómo actuar, porque los cambios personales a lo mejor no tienen la repercusión necesaria, no sabemos qué hacer, que alguien nos diga cómo podemos contribuir. Es como una especie de impotencia colectiva, ¿no? Que tenemos que empezar a trabajar. Que está silenciado. Sí, perdón. Gracias, Sara. María Josep, cuando quieras. Sí. A ver, yo quería retomar la intervención de José María Herranz, de esas dos claves que son muy interesantes. Y en primer lugar, la agenda mediática, porque sí que es cierto, yo sí que he seguido los movimientos, el activismo, y es cierto que ese activismo que teníamos con los grupos ecologistas no es que se ha reducido, es que ha desaparecido. O sea, tenemos como fuentes informativas a unos grupos ecologistas que ya no están en el territorio y eran una fuente fundamental. Y ahí es donde yo creo que tenemos un reto en el periodismo ambiental, y es el tema local. Efectivamente, el activismo se ha pasado a las redes se ha pasado a grandes personajes como Greta Thunberg, puede ser, o otros opinadores, y no hay una conexión con el territorio. Y eso es un gran drama, porque no estamos generando implicación, engagement con nuestro propio territorio. Y ahí también nuestro periodismo, no hemos hablado de universidades, pero no hemos hablado de cómo está la profesión periodística y lo difícil que es hacer periodismo local, periodismo de proximidad, que implica mucho trabajo de pisar el territorio y de irte de la redacción. Se lleva más el periodismo de datos, ¿no? O el periodismo de inteligencia artificial, que es ponerte delante del ordenador y no hacer periodismo. Con lo cual, lo local, también conecto con Sara, lo local es fundamental para motivar a la gente joven y ver que realmente pueden hacer cosas, porque si no la magnitud es enorme. Yo no puedo frenar el deshielo, pero sí que puedo favorecer esa alimentación sostenible yendo a un mercado local, ¿no? A un mercado de proximidad, en el caso, por ejemplo, de Valencia con la huerta de proximidad. Y en la segunda cuestión, que no sé, quería discutir yo con Herranz, el tema de la concienciación y la sensibilización. ¿Vale? Los medios de comunicación sí que para mí siempre es diferenciar entre medios de comunicación públicos, y conecta un poco también con los temas de Sara, medios de comunicación públicos que sí que tienen una obligación, ¿no? Dentro de su digamos, idiosincrasia al ser públicos, y los privados. Lo digo porque yo he trabajado muchos años en medios privados, entonces no tenemos la obligación propiamente dicha de concienciar, de sensibilizar. Y ahí sí que nos encontramos con un reto importante de que los medios de comunicación no están, o sea, van a decir, no, nosotros no estamos. Desde el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España del 98 a las últimas directrices de educación ya para la sostenibilidad que estamos hablando. El tema de la educación ambiental, ¿de quién es responsabilidad? Ahí tenemos también una cuestión importante. Cuidado, los medios privados no se les puede exigir. Y lo hemos visto, no hay nada, ¿no? O sea, cuesta mucho más. Y por último, ya entroncando con las iniciativas de Carolina, con Paco también hemos desarrollado durante 2 años un Living Lab de videojuegos, cambio climático y arte, en el que hemos fomentado la co-creación entre las diversas acciones que hicimos. Yo creo que todas fueron muy interesantes, pero sobre todo la de crear videojuegos co-creativos entre estudiantado de videojuegos de tercer curso con grupos de investigación. Se crearon 18 grupos de co-creación. La idea sería esa. Yo cada vez estoy más por eso, porque esa participación y que la gente se lo pase bien, o sea, que disfrute con este tema, intentar concienciar, porque al final
los jóvenes van a donde les interesa, como todo el mundo, ¿no? La cuestión es que seamos capaces desde las universidades de crear contenidos que sean valorados y útiles, y no intentemos, ¿no?, de alguna manera adoctrinar, sino esa innovación es muy necesaria que la hagamos desde las instituciones. Sí, así es. Carolina, adelante. Creo que estaba José María Herranz, José igual María, por alusiones quiere hablar antes. Por alusiones, Si ¿no? quiere. Vamos a discutir. Por alusiones, efectivamente. Bueno, retomando también por la pregunta del principio, es decir, al final sabemos cómo funcionan todos los planes de estudio, que son súper complicados de cambiar, de modificar. Yo creo que es más importante que los profesores que estamos en distintas asignaturas, da igual que sea redacción periodística o sea comunicación empresarial o teoría del periodismo, que son algunas de las que doy yo, el tema de los temas medioambientales, ¿no?, y los temas de los ODS yo creo que tienen que entrar. Y es la única forma de que esos futuros periodistas o comunicadores audiovisuales pues tengan conciencia sobre lo que se van a encontrar, ¿no? Entonces, el primer reto de la universidad o de cada uno de nosotros en el aula, ir trabajando todos estos temas independientemente, transversalmente en las asignaturas para conseguirlo, ¿no? Y iniciativas como las que comentaba Carolina, como las que has comentado tú, María Josep, es decir, son fundamentales. Nos falta un espacio para poder compartirlas y decir, ostras, pues eso me interesa y a ver cómo lo puedo aplicar yo aquí. O mira, esto lo voy a sumar a lo que estoy haciendo, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho, y toco el otro tema de la conexión con el territorio, el tema de la comunicación y las nuevas ruralidades. Es decir, de qué manera nos acercamos al territorio, a lo rural, en Cuenca, donde estamos nosotros, que es un gran espacio rural, y que muchos de nuestros alumnos vienen de esos espacios rurales, ¿no? Y sienten la necesidad de desarrollar proyectos en ese ámbito donde se están moviendo. Entonces, la conexión con lo local, con lo más próximo, con lo que tenemos alrededor, es fundamental para poder tomar la conciencia, porque yo creo que nace ahí. Es decir, el sector primario es el que más sabe sobre medio ambiente y es el que lo ha vivido en primera persona, ¿no? Y sabe cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces hay que incluirlo, y eso llevado al campo de la ciudad. En cuanto a la concienciación, bueno, pues los medios públicos obviamente lo tienen dentro de su ADN, o deberían tener su ADN a la hora de trabajar, ¿no? Esa parte más educativa de concienciación. Pero es que también lo vemos en los medios privados, lo vemos a través de la responsabilidad social. Aunque al final pueda ser un greenwashing, ¿no?, que se llama, ¿no?, de lavado de imagen, de estamos ahí, pero también lo están haciendo. Entonces, entran en contradicción mucho más que los medios públicos, porque eso también lo hemos analizado, ¿no? Es decir, yo hago campañas de concienciación y luego hago cosas que no tienen nada que ver o todo lo contrario para fomentarlo. Pero yo creo que cualquier medio de comunicación, si ahora no está en el tema del medio ambiente o no tiene una postura sobre el medio ambiente de concienciación, yo creo que está fuera del espacio público, salvo que sea un medio muy enfocado a los negacionistas, que también los hay. Pero yo creo que ahora es difícil no estar ahí. Otra cosa es que realmente sea un elemento propiamente identitario del medio de comunicación, o sea únicamente una forma de responsabilidad social pues mal vista. Y por último, lo decías, ¿no? Interesar, ¿cómo interesamos, ¿no? Pues es un poco lo que decía antes, es decir, cómo conseguimos que la gente cambie esa parte de conocer. Yo creo que al final es conocer. Nosotros lo estamos viviendo con los alumnos, que muchas veces cuando desconocen un tema y empiezan a introducirse y empiezan a profundizar y es cuando realmente empiezan a hacer lo suyo y a concienciarse e interesarse. Entonces yo creo que ese es el reto nuestro como profesores, ¿no?, en el aula, para nosotros y para nuestros compañeros también, que esto es muy importante. Es decir, al final estamos en distintas facultades, en distintos departamentos, donde estos temas también tienen que ser transversales. No es una cuestión de José María Herranz o María Josep Picó, que son estos que hablan de los ODS y la economía azul. No, es una cuestión que tiene que ser, como decís también, algo transversal dentro de la universidad, que también poco a poco está entrando, ¿no? Algunas universidades más rápido que otras. Muy bien, pues Sara, ahora sí. Carolina, perdona, Carolina. Gracias. Me interesa mucho esta parte de la relación entre periodismo y activismo,
porque creo que es un gran tema, y el hecho de hasta dónde llega un ámbito y el otro, que creo que cada vez se van aproximando más, ¿no? La acción del periodismo cada vez creo que suple lo que decía María Josep, que al final, bueno, los activistas, las ONGs están quedando relegadas y entonces, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar como periodistas, no? Yo sí que creo que absolutamente seguro que la fase de información y concienciación acerca de realidades desconocidas a escala local, global, es algo común. Y luego el punto en el que hasta dónde podemos llegar, ¿no? Desde el periodismo para promover esa acción social, para el bienestar común. Yo creo que ese es un gran tema, para mí es un temazo, sobre todo visto desde el ámbito de las redes sociales, generacional, y que quizás se requiere, ¿no? Que ahora nos mojemos más desde el mundo del periodismo. A mí me interesa mucho esa parte. Yo llevo más de 10 años con otra actividad que también os quería comentar, que yo la he denominado mashactivismo, y de hecho en el extranjero he dado bastantes conferencias, publicaciones, que es cómo utilizar el mashup para promover determinadas causas sociales. Llevo varios años haciéndolo a través del cambio climático y esto consiste en tocar bastantes cosas. Por un lado está todo el tema del reapropiacionismo. Yo les pido que dentro del tema que abordamos, cada uno tiene un enfoque que yo les doy, como que todo esto tiene un sentido, también con una visión como comisaria de arte, que yo también hago exposiciones y también intento que todo esto tenga una difusión más allá del aula, porque si queremos hacer acción social no se puede quedar en el aula. Por un lado les fomentamos pues, que se lo ocurren más, digamos, porque eso no va a ser solo para una nota, y por otro tiene más sentido, ¿no? Porque es visibilizar, investigar y compartir pues, un tema que nos incumbe a todos. Entonces yo lo que les pido es que hagan 2 minutos de mashups en los que tienen que hacer una investigación y coger contenidos preexistentes de cualquier tipo, de redes sociales, películas, informativos, que introduzcan materiales propios para introducir esa parte de la parte local, ¿no? Con memes, producción propia, pero todo tiene que estar como pues muy, muy bien trabajado, ¿no? El montaje, para que sea un collage visual. Y esta práctica, yo llevo ya más de 10 años haciéndola y funciona muy bien. Para mí se ha convertido en la base de mis clases. Y creo que también es importante que esto lo hagamos ver más allá del aula, ¿no? Y que ya no solo con nuestros alumnos, sino como si realmente estamos implicados en esto, que yo creo que lo estamos, somos profesores, investigadores, pero también somos movilizadores socioculturales, ¿no? Entonces creo que toda la parte también de establecer un diálogo con un perfil que no sea solo el universitario o el especializado es fundamental, ¿no? Para contribuir a esa alfabetización que es tan necesaria. Y la creatividad, la innovación sociocultural creo que es, para mí, porque también es mi especialidad, creo que es pues una grandísima herramienta que ya se ha hecho mucho, pero todavía a mi modo de ver queda por hacer, ¿no? Muy bien, pues Sara, adelante si quieres. Aprovechando que Carolina tenía la palabra, me había surgido una duda con relación a su artículo y es la diferencia que no me queda muy claro, si de pronto me lo podrías comentar brevemente, la diferencia entre obstruccionistas y escépticos. Estás silenciada. No te escucho. Voy, que estaba intentando meterme. Al inicio del artículo lo que hicimos, me lo he abierto en inglés, lo que hicimos fue hacer un rastreo de lo que ya se había investigado y las definiciones que se habían aportado fundamentalmente en el ámbito del negacionismo y de la parte del escepticismo, ¿no? Entonces ahí, si ves como que hay distintas tendencias dentro del escepticismo, y ahí la gran diferencia es que el negacionista dice que el cambio climático no existe. El escéptico tiene una serie de dudas en relación al tema, ¿no? Y hay como una tipología. Puede ser epistémico, reactivo, y el reactivo sí que es más próximo al obstruccionista. Pero en realidad ahí digamos que hay un pozo de duda, como de, bueno, no me queda muy claro. No lo niego, pero no estoy del todo seguro de que exista. Sin embargo, el obstruccionista, claro que sabe que existe el cambio climático, pero no le interesa que se tomen esas medidas. Suelen ser lobbies de poder, ¿no? Pues dentro del ámbito, pues que tengas algo que ver con una industria
que le va a perjudicar, ¿no? Que todas esas medidas se lleven a cabo. Entonces ahí es cuando hay todo ese mecanismo de cómo podemos a la opinión pública pues meterle ciertas ideas para que duden, para que todavía, bueno, tengamos un margen, ¿no? Para poder seguir beneficiándonos dentro de esa incertidumbre. Pero el obstruccionista no niega que haya cambio climático. Lo que intenta es que esas medidas pues lleguen lo más tarde posible para seguir beneficiándose del status quo, digamos, básicamente. Ok, ya me queda más claro. Gracias. Nada. Muy bien. Yo, en relación un poco a todo lo que hemos estado hablando y también lo que estuvimos viendo durante el congreso que celebramos en la Jaume I en Castellón en noviembre, hubo un elemento en el que creo que la comunicación también tiene que jugar un papel importante y que está vinculado un poco con lo que decía antes María Josep, ¿no? de hacerlo divertido, de hacerlo agradable. Y es que vivimos una cierta ecofatiga, ¿no? O una cierta sensación de que el problema supera muy por encima de nuestras propias posibilidades individuales. El problema se presenta siempre en términos excesivamente catastrofistas y nos genera una cierta ecoansiedad también. Eran algunas de las cuestiones que en el Congreso pudimos observar. No sé, María Josep, si eso quizás también esté ligado con esa debilidad del movimiento asociativo medioambiental de carácter más local que planteabas tú. Porque, A ver, pero sí. en cualquier caso sí que creo que esa sensación de fatiga o de ansiedad es evidente y frente a ella la comunicación tiene que reinventarse, ¿no? Y tiene que buscar fórmulas quizás imaginativas para que el mensaje finalmente llegue y sea aceptado en una primera comunicación, porque si ya están estos con lo mismo de siempre o ya está el mismo mensaje reiterado, ¿no? de lo mal que está todo, a veces resulta muy difícil pues, llegar sobre todo a esas generaciones más jóvenes, ¿no? Yo creo que estás diciendo una clave que para mí es fundamental y es que el encuadre en el que tenemos el periodismo ambiental que surge normalmente de la catástrofe ecológica, de esos movimientos ecologistas, está enmarcado, y no por casualidad, en el sacrificio, en la lucha. Entonces, todos esos valores en este momento no tienen prestigio social. Y estamos en un modelo de economía capitalista en los que pues, nuestros jóvenes pues, les apetece, pueden ir a la concentración de Fridays for Future, pero después se van a cenar al McDonald's, ¿no? O a cenar a un restaurante o a comprarse una camiseta económica. Entonces, claro, estamos dentro, digamos que sí que somos un pequeño David dentro de un Goliat muy grande. Entonces, como sociedad tenemos que llevar la narrativa de la catástrofe o del sacrificio a un valor de prestigio social. Por ejemplo, en Valencia vivimos el tema de la bicicleta, de la movilidad. Pues cómo se ha transformado la ciudad a la movilidad sostenible, con carriles bici y espacios más. Pues se ha hecho, ¿vale? No en plan de tienes que coger la bicicleta porque tienes que evitar, no es que cojas un avión y tienes que sentirte culpable, porque si no, bueno, porque es más fácil, ¿no? Porque llegas antes a los sitios, porque haces ejercicio. Entonces, digamos que ese valor de prestigio social es lo que tenemos que conseguir para, digamos, cautivar a los jóvenes y a los mayores en general. Yo quiero comentar algo con relación a lo que dices y me parece súper importante y es el autobeneficio percibido, que es eso que cuentas precisamente de por qué usar la bicicleta y no coger el coche, porque a lo mejor me va a dar un beneficio para mi salud, o por qué en vez de consumir altas cantidades de carne o derivados de productos animales voy a reducir el consumo para mejorar mi salud, mi estado físico, o por qué en vez de comprar cosas nuevas, fast fashion, por ejemplo ropa que no me aporta nada y que me cuesta más, porque no ir a una tienda de segunda mano, pensar en ese autobeneficio percibido como clave dentro de esos cambios proambientales, ¿no? Que finalmente es lo que queremos transmitirle a la gente. Me parece súper importante la narrativa desde ahí, no desde la catástrofe, sino desde los aportes positivos que pueden hacer a nuestra vida esos cambios. Muy bien. Yo creo que vamos a conseguir
introducir contenidos positivos y de calidad a las redes gracias a la revista Mediterránea. No solo la investigación, sino con este tipo de webinars o encuentros digitales que son, ¿no?, pequeños aportes. No sé si queréis continuar. Paco. Sí, bueno, yo creo que hemos abordado los temas más importantes, ¿no?, desde el punto de vista del análisis. No sé si Tatiana o Jesús queréis apuntar alguna cuestión más. Nada, la verdad es que ha sido muy agradable escucharos a todos y a todas. Creo que se han abordado un montón de temas y de iniciativas súper interesantes y a pesar de que no son nuestras líneas directas, ojalá que todo esto siga con vuestros proyectos y que podáis encontrar esos puntos de unión en común. Por nuestra parte, solo podemos reiteraros las gracias y, bueno, sabéis que tenéis a vuestra disposición Mediterránea y estos espacios para lo que necesitéis. Genial, pues gracias Tatiana y Jesús y Victoria por la ventana de difusión que es la revista Mediterránea de Comunicación y por la organización de este encuentro de Horizonte Mediterráneo. Muy bien. Muchas gracias. gracias. Coordinadores y autores. Gracias. 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 Adiós. Hasta luego.